Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hoy es Noticia a través de Pemex TV, la nueva forma de ver televisión. Soy Mayarlín Villanueva y quien nos estará acompañando en esta edición de este viernes 6 de noviembre del año 2015. Un placer saludarles a todos nuestros amigos televidentes. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado bastante particular en el estado y es nada más y nada menos que el general de división José Morantes Torres, jefe de la zona operativa de defensa integral en el estado Táchira. Buenos días, señor general Morantes, y gracias por aceptar la invitación a este espacio de Hoy es Noticia. Buenos días a todos los televidentes. El pasado 11 de agosto del año 2014 se dio inicio al cierre parcial de la frontera. Esta medida se implementó y posteriormente fue ratificada este año con el cierre definitivo. En este caso, en cuanto a materia de contrabando, ¿cuántas toneladas han sido incautadas hasta ahora y cómo están estos procedimientos en estos municipios fronterizos? Bueno, mire, quiero de manera muy precisa, ¿no?, hablar de varios tiempos, ¿no? Primero tenemos prácticamente un año de cierre parcial de la frontera, como usted lo mencionó, pero que realmente la fecha exacta fue a partir del 19 de agosto, perdón, del 11-12 de agosto hasta el 19 de agosto de este año, donde hubo una importante actuación de nuestros funcionarios prácticamente a lo largo y ancho de los 163,5 kilómetros de frontera que tenemos con el vecino país de Colombia, específicamente con el norte de Santander, donde, bueno, nosotros prácticamente duplicamos las cifras en cuanto a incautaciones si lo comparamos con el año anterior, ¿no? Nosotros aquí en el estado Táchira, en este periodo de frontera, en total de incautaciones, rondan cerca, sobre todo productos de la cesta básica, de 6.000 toneladas. Si le sumamos las cifras orientadas fundamentalmente a material estratégico, alimentos de consumo animal, estaremos llegando a las 12.000 toneladas en ese año de cierre fronterizo, de cierre parcial. Bien, producto de estas acciones de grupos paramilitares sobre nuestros efectivos allá específicamente en la población de Ureña, el presidente ordena el cierre total de la frontera y unos decretos de estado de excepción, y se divide en dos zonas, zona número 1, zona número 2. La zona número 1 prácticamente que comprende los municipios, 6 municipios, ¿no?, los dos Capachos, municipio Pedro María Ureña, el municipio Simón Bolívar, el municipio Urdaneta y el municipio Junín, un área importante que tiene alrededor de 140-150.000 habitantes más o menos, y un territorio que está cerca de los 1.200-1.500 kilómetros cuadrados. Se designa la zona número 2, que es en el eje norte, donde prácticamente están los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de y Panamericano, una gran extensión de terreno, más de 2.000 kilómetros cuadrados y una población que ronda más o menos los 140-150.000 habitantes. Todo esto con la finalidad de orientar los esfuerzos cívicos, policiales y militares hacia las bandas del contrabando y la erradicación, la neutralización del paramilitarismo y obviamente todos los delitos conexos que se han cometido en esa zona. ¿Cuántas bandas paramilitares han sido desarticuladas hasta ahora? Bueno, fíjense, hasta ahorita tenemos dos grandes grupos paramilitares, que son los urabeños y los rastrojos, que durante algún tiempo se han venido disputando estas áreas para tenerlas como lugares, sitios de descanso, de esparcimiento, zonas liberadas para ellos poder abastecerse, es decir, proveerse de su propia logística. Pero es que no solamente en Venezuela, sino también del lado de Colombia, que prácticamente hacen vida en todo ese eje y se disputan el dominio. Si bien es cierto, el grupo de los rastrojos, que es minoritario y de alguna manera han perdido algo de fuerza, no menos cierto es que todavía tienen algunos remanentes en el sector. Mayoritariamente están los urabeños, y lo vamos a ver ahorita en unas láminas donde prácticamente han querido posesionarse de todo ese eje, pero fundamentalmente por eso. Y el contrabando se intensifica porque forma parte de sus finanzas, forma parte de su soporte logístico, forma parte del sostenimiento de todas sus operaciones de combate, todas sus operaciones contra los grupos o contra las fuerzas del ejército colombiano y bueno, y del ejército de aquí de nuestro estado de Venezuela. Ajá, y en ese caso, por ejemplo, también se tienen detenidos, pues, para redundar, una serie de funcionarios militares. ¿Cuántos van de estas personas que han participado en estos hechos irregulares? Fíjese lo siguiente, ¿no? Y no lo digo como que nosotros seamos
quienes o los únicos que estemos en una lucha también para depurar nuestros organismos, porque todos los están haciendo. Pero sabemos que si nosotros tenemos un dispositivo muy bien diseñado, de manera tal de hacer un total bloqueo en la frontera para reducir la posibilidad que el contrabando pueda salir, no menos cierto que lo que están ahí son hombres. Y siempre la persona o los encargados o los especialistas o los que tienen tiempo con el contrabando van a ir por el efectivo, es decir, buscar la manera de cómo corromperlo. ¿Por qué? Porque el tema del contrabando es un tema que da mucho dinero y el riesgo es poco, relativamente, diríamos, casi nada en algunas cosas, porque por ejemplo antes de cierre la frontera pasaba alguien con el tanque lleno de combustible y dejaba ya 20, 40 litros de combustible, pues uno pudiese decir, bueno, el que está pasando va de turismo, pero realmente no es así, y lo trataban de ver de esa manera. Entonces hay funcionarios que sí se nos han corrompido, hay funcionarios sí que han mostrado debilidad y que la virtud de la fortaleza, de la templanza, la virtud de la prudencia prácticamente no los han acompañado, pero no son todos. Nosotros estadísticamente y de manera porcentual, cuando vemos que tenemos hasta ahorita 66 militares que han caído en corrupción y se han dejado tentar, ¿verdad?, por este flagelo del contrabando, el número es prácticamente despreciable. Nosotros actuamos contra esos funcionarios, las policías actúan de manera interna contra sus funcionarios y la mayoría de las instituciones lo hacen. Para que haya corrupción hay un corrupto y hay un corruptor, ¿ok? El tema de contrabando es la actividad o el delito de contrabando da muchos dividendos y las personas, pues, esa frase de que cada hombre tiene su precio a veces se cumple. No vamos a decir que nosotros no hemos actuado contra ellos, hemos actuado. Hay profesionales militares, oficiales y sargentos que, bueno, lamentablemente han caído, pero no han sido todos. Por ejemplo, en estos más de 2 meses de cierre definitivo de frontera, cayeron o han sido detenidos 16 profesionales militares. Y antes del cierre de frontera, en un año, 50 funcionarios militares. ¿Por qué? Bueno, por lo que le dije anteriormente. Por ejemplo, en otros países también ocurre lo mismo. Nosotros no podemos decir que el ser humano es una persona que no siente, que no tiene alguna necesidad, pero la cuestión es la formación de sus principios, la formación de sus valores, la formación de sus virtudes. Y hacia eso también nosotros vamos. Nosotros hacemos esto prácticamente, o hacemos de esto un estudio. Nosotros nos concentramos porque también tenemos que rescatar a nuestros funcionarios, los rotamos de los diferentes puestos, diferentes puntos de control. Utilizamos la palabra de Dios, utilizamos nuestros capellanes para que conversen con nuestros funcionarios, utilizamos a nuestros fiscales militares y los fiscales inclusive el sector judicial aquí en el Estado para que también conversen con los funcionarios y les digan cuáles son las consecuencias de dejarse corromper, cuáles son las consecuencias de colaborar o ser parte o formar parte de las estructuras del contrabando. Bien, general, nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más de Hoy es Noticia a través de PEMES TV, la nueva forma de ver televisión. Continuamos con más de Hoy es Noticia, conversando con quien es el jefe de la SODI Táchira, general de división, José Morantes Torres. General, con el cierre de la frontera y a propósito de lo que hablábamos del contrabando, del soborno, ¿tener cerrada la frontera no generaría más corrupción apoyada por la Guardia Nacional y el Ejército? Bueno, mira, yo no quiero hacer señalamientos en relación a si realmente va a generar o no más corrupción en algunos funcionarios, porque es un tema que, bueno, nosotros lo estamos tratando internamente, pero sí lo que nosotros queremos es corregir muchas cosas, ¿no? Y el cierre fronterizo prácticamente nos ha dado a nosotros una visión mucho más holística, ¿ok?, en cuanto a los problemas fronterizos. Nosotros estamos atacando prácticamente casi todos los ámbitos. Hay un plan estratégico para una nueva frontera de paz que está orientado fundamentalmente a demoler, a erradicar las viejas estructuras que fueron diseñadas principalmente para el contrabando en un sentido y en otro sentido orientadas fundamentalmente hacia el paramilitarismo y el fortalecimiento de otros delitos que son conexos al paramilitarismo, ¿no? Y en ese sentido, además de los ámbitos cívicos, militares, además del ámbito de la seguridad ciudadana, de la seguridad y defensa,
también estamos abordando el ámbito económico-comercial, económico-productivo, económico-financiero, el ámbito migratorio, el ámbito de las comunicaciones, el ámbito cultural, el ámbito del transporte, el ámbito del energético, porque ahí está el tema de combustible, está el tema de la electricidad y algunos otros ámbitos que también sabemos que justamente por esta dinámica fronteriza en un momento mal entendida, porque nosotros, si bien es cierto y todo el mundo lo dice, la frontera más viva de América Latina, más dinámica, pero el hecho de que sea más dinámica, que sea más viva, no quiere decir que sea anárquica, porque en todos los países o en todas partes siempre hay normas y las normas tienen que cumplirse. Y nosotros tenemos que ahora demoler esas viejas estructuras que fueron orientadas hacia unos fines que no son justamente los fines del Estado, hacia ahora hacia los fines del Estado, que es la seguridad, el control, es la orientación hacia la producción, la orientación hacia una economía que garantice el desarrollo del eje fronterizo y por lo tanto esto va a llegar en algún tiempo. Pero para que esto pueda fortalecerse, construirse, potenciarse, tenemos que mantener un control, tenemos que mantener un bloqueo, una contención para que estas cosas que ocurrieron en algún momento no comiencen nuevamente a potenciarse. General Morante, vamos a aclarar a los amigos televidentes una situación que se está generando o que han denunciado el alcalde de Ureña y algunos habitantes de esta zona, que es que los funcionarios militares están cobrando 10.000, 20.000, hasta 50.000 pesos por pasar por las trochas, incluyendo que la gente pasa en canoas por los ríos. ¿Esto es falso? ¿Es cierto? Bueno, mire, yo cuando me hacen esa pregunta, yo normalmente digo lo siguiente, ¿no? Todas aquellas personas que lo dicen públicamente, yo los invito al comando de la SODI Táchira, allá en el cuartel Bolívar, a que me hagan la denuncia y que me digan, porque es que aquí todos los funcionarios tienen portanombres y para nosotros hacemos obligatorio de que todos los funcionarios en sus chalecos, en sus uniformes, en toda su vestimenta y se identifiquen, usen su portanombre para ver quiénes son. E inclusive habrá que explicarle también que nosotros tenemos símbolos y aquí dice Red y los Andes, aquí dice Ejército, que nosotros nos identifiquen como militares. ¿Okay? Y cuando vean a un funcionario obrando mal, hay números de teléfono inclusive que yo he dado en muchos programas y en muchas ruedas de prensa y en muchas asambleas que hemos hecho con funcionarios y que han manifestado justamente lo que usted me está diciendo, que denuncien, que de manera inmediata nosotros vamos a actuar. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, de repente, alguien que pudiese estar parando o beneficiándose del contrabando, no, que están cobrando más, que están cobrando menos. De repente aquella persona que dice que están cobrando más o que están cobrando menos, es porque esa misma persona paga más o paga menos justamente para él favorecerse del contrabando. Entonces yo sencillamente lo que hago es invitarlos a que denuncien, ¿okay? Invitarlos a que de manera formal, escrita o como lo quieran hacer, de manera subrepticia, clandestina, como lo quieran hacer, me hagan llegar a mí la información y tengan la plena seguridad que yo voy a actuar como he actuado hasta el momento con todos los funcionarios que se han corrompido. ¿Sigue el contrabando hacia Colombia en la zona 1 y la zona 2? Mire, le voy a decir lo siguiente, ¿no? El que conozca el territorio del estado Táchira, porque hay mucha gente que habla de esto y ni siquiera sabe dónde queda Orope, como una oportunidad, una persona dijo por allí, no, que están violando los derechos humanos en Orope con la OLP y ni siquiera sabía dónde queda Orope y es de aquí del Táchira. Le digo que se vaya para la frontera y conozca todo el relieve fronterizo y vea lo fácil que es pasar de un lugar a otro, de Venezuela para Colombia, hasta sin mojarse los pies, o bien sea por la quebrada del Guarumito, la quebrada de la China, o justamente por el sector donde está San Antonio Ureña, a través del río Táchira. ¿Okay? Nosotros no tenemos la capacidad, ni ningún país la tiene, de poner en un eje fronterizo de 163,5 kilómetros por hora un soldado al lado de otro, o levantar un muro para que una persona no pueda pasar. Nosotros controlamos los pasos importantes, controlamos la mayor parte de la frontera, pero sabemos también que hay una frontera que es muy porosa. Bien, nosotros vamos a otro corte y ya regresamos con más de Hoy es Noticia a través de Pemex TV, la nueva forma de ver televisión.